Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos y amigos que posiblemente sintonizan estos medios de comunicación, especialmente el canal 23. Para mí es un privilegio poder llegar hasta la intimidad de su casa para poder llevar el alimento espiritual que tanta falta nos hace a todos. Y esta noche damos gracias al Señor por esta bendición, porque entiendo que necesitamos ser retroalimentados a través de la palabra que Dios nos ha dejado a nosotros. Bendecimos a los hermanos y a los amigos que probablemente están sintonizados con nosotros a través de Canal 23, a través de Facebook, a través de YouTube. Muchas gracias. Esperamos que esta palabra sea de bendición para usted y para su casa. Esta noche, aunque parezca un poco repetitivo, quiero retomar el tema de las familias. Un tema, como le digo, que pareciera repetitivo, pero en muchas ocasiones, en los cultos que tuvimos antes de esta situación, hablaba de tener una iglesia familiar, y creo que Dios hoy lo está permitiendo, aunque a distancia, pero estamos teniendo una iglesia familiar. Es decir, la mayoría de los hermanos y hermanas que se conectan al canal y a las redes sociales, pues están en su casa, probablemente con su familia, padres de familia, hijos y tal vez hasta otras personas que tienen interés en la palabra. Por eso creo con todo mi corazón que Dios a su tiempo hace las cosas. Claro, no es este el medio que Dios quiere utilizar para que familiarmente nosotros busquemos las cosas del Señor. Él no quiere así, pero creo que nos está dando la oportunidad de vivir lo que hemos aprendido, lo que estamos aprendiendo con la familia, a las cuales bendecimos de una manera poderosa para que puedan estar comunicados con nosotros, haciendo el esfuerzo que nosotros hacemos junto con mis hermanos que me acompañan para poder llevar esta palabra de bendición. Esta noche quisiera hablarle de la casa de los justos, entendiendo que nosotros somos justos no de nuestra propia justicia, sino la justicia que proviene de Dios. Porque la Biblia dice no hay ni uno solo que sea justo, pero la justicia, por decir así, personal. Pero cuando vamos a la palabra encontramos que hay una justicia que proviene de Dios. Entonces nosotros somos justos a través de la justicia del Señor. Él nos ha constituido justos porque la Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Entonces, cuando vamos a la palabra, encontramos en el Salmo 118:15, dice: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. Entonces, hemos estado hablando de los hogares, de las familias, y es un tiempo maravilloso para poder hacer nuestro este salmo, que haya júbilo en nuestra casa en medio de posiblemente situaciones que nosotros no queremos, pero es voz de júbilo y salvación hay en la tienda de los justos. Ahora, lo que me llama la atención es que la diestra del Señor hace proezas. Y hoy hemos repetido que no podemos estar juntos en comunión, pero la diestra del Señor va a hacer la proeza, la bendición de que esta pandemia sea puesta bajo la orden del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para ellos no hay nada imposible, es decir, para Dios
No hay nada imposible. Lo que hoy el hombre cree imposible, para Dios es posible. Y también para nosotros los que hemos creído, todas las cosas son posibles. Entonces, voz de júbilo, voz de alegría, voz de bendición hay en la casa de los justos. Entonces quiere decir que nosotros somos justos, repito, no de nuestra propia justicia. Entonces cuando vamos a la palabra del Señor y buscamos la palabra hebrea de casa del justo, vamos a encontrar que se llama tienda de campaña. En aquel entonces la gente no vivía en casas como las que hoy nosotros tenemos, casas artesonadas, sino que vivía en tiendas, tiendas que podían moverse de un lugar a otro. Usted se recuerda que a la luz de la palabra, el arca del pacto también iba de un lugar a otro de acuerdo a las instrucciones de Dios, pero era puesta en una tienda de campaña. Entonces, cuando encontramos esa palabra original hebrea, vamos a encontrar que es tienda de campaña. Lo que dice acá, en la tienda de los justos, no dice en la casa, en la tienda de los justos. Y cuando buscamos la palabra original, encontramos que quiere decir tienda de campaña. Y dice que se ve claramente a distancia. Entonces luego agrega cabaña, campamento, casa, cubierta, habitación, hogar, morada, tabernáculo, tienda. Entonces, ¿por qué dice todo esto? Porque ya le explicaba que de acuerdo al original, pues la gente no vivía en casas como las que hoy tenemos. La mayoría de gente vivía en casas, tiendas, llámese así. Pero se constituía como una habitación, como un hogar, como una morada, como un tabernáculo. Entonces, basado en esto, vino a mi mente, a mi corazón, recordar un tema que hace algunos años compartimos en esta iglesia y hablamos de las casas, algunos tipos de casa. No me refiero a la construcción, sino que desde el punto de vista espiritual. Cuando platicamos de eso, hablamos de que habían algunas palabras en la palabra, valga la redundancia, que tenían un prefijo, que es bet, B alta E T, bet. Y entonces todas las palabras con ese prefijo el Señor lo pone como casa, Y entonces me recuerdo yo que cuando estudiamos esa bendición, encontramos cosas muy preciosas respecto a la casa, porque repito, todas las palabras, todos los lugares, porque estaba relacionado con lugares que tenían este prefijo bet, B alta E T, y agregaba lo demás, quería decir casa. Entonces, una de las primeras, bueno, hay bastantes, pero quise traer para bendición suya y de su hogar, podríamos decir tal vez las que se aplican en esta hora. Entonces encontré una palabra que se dice bet-car, B-E-T-C-A-R, bet-car. Lo maravilloso de esto es que Bet-car es la casa del Cordero, es la casa del Cordero. Y entonces, buscando a la luz de la palabra, en la versión de las Américas, en la carta del apóstol Pedro, en la primera carta encontramos al capítulo 1, versículo 17, y dice: y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de nuestra peregrinación.
La palabra del Señor dice que nuestra ciudadanía está allá arriba, está en el cielo, que nosotros solo peregrinamos en esta tierra. No somos de la tierra, no somos, vivimos en la tierra, pero a la luz de la palabra nosotros venimos del cielo y al cielo vamos a regresar si así lo permite la voluntad del Señor. Entonces, usted se da cuenta y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, no está hablando de lo que hacemos allá afuera, está hablando de lo que hacemos aquí adentro. Conducíos en temor durante el tiempo de nuestra peregrinación. No, el Señor no tiene establecida una fecha en la que va a regresar por su pueblo. Él no tiene establecida la fecha de las bodas del Cordero. Y mientras nosotros vamos caminando en esta peregrinación, dice que debemos de conducirnos con temor reverente, reconociendo que Él está en el cielo y nosotros estamos aquí en la tierra. Pero repito, no somos de la tierra, somos del cielo, porque del cielo venimos y al cielo vamos a regresar. Es decir, si venimos de allá, vamos a regresar. Entonces, creo que es en el Salmo 23, en el versículo número 6, donde dice claramente, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Pero cuando nosotros vemos la versión de las Américas en papel, podríamos decir, vamos a encontrar que dice, y a la casa del Señor volveré por toda la eternidad. Entonces yo enseño y se lo repito, que nadie puede regresar o volver a un lugar donde antes estuvo. Nosotros vinimos de la casa del Padre y a la casa del Padre vamos a regresar. Entonces dice a continuación en el 1:18, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata. Este es un pasaje que para muchos de ustedes que me están escuchando y que son hijos de esta casa, ha sido de bendición, porque han podido, a la luz de la palabra, entender, comprender que la herencia ancestral a veces es muy fuerte. En otro texto paralelo a esto, creo que es en Éxodo, capítulo 20, versículo 5, ahí los hermanos se lo van a poner, dice, no los adorarás ni los servirás, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces vea usted, claro, nosotros amamos al Señor, pero está hablando de los que aborrecen al Señor. Entonces, ahí podemos ver claramente que nosotros procedemos, o sea, nuestros ancestros, lo hemos enseñado, son nuestros bisabuelos, nuestros abuelos y nuestros padres, de acuerdo a lo que dice este texto. Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, cuando vemos este texto de 1:18, aquí vemos parte de esa bendición. Nosotros fuimos redimidos de una vana manera de vivir heredada de vuestros padres. Hay muchas personas que malinterpretan esto y dicen, no, pero es que yo no puedo negar a mis padres. Si no se trata de negarlos. Mire, se trata de comprender y entender que así como nosotros heredamos cosas buenas de nuestros padres, también heredamos cosas malas. Eso lo hemos enseñado acá y no estamos diciendo con ello que debemos de
de despreciar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, sino que debemos de entender que recibimos cosas buenas, pero también cosas malas. Usted que me está escuchando, usted que me está viendo, probablemente usted, el parecido con su señor padre es grande. Usted, hermana, que me está oyendo, probablemente el parecido con su señora madre es inmenso. Entonces, eso es algo bueno, eso es algo bueno. ¿Por qué? Porque salimos en lo físico como él. Yo he enseñado aquí que yo soy igual a mi papá. Mi padre ya no existe, pero yo soy igual a él. Entonces heredé eso, y eso para mí es bueno, pero también heredé otras cosas malas. Porque aquí cuando dice, sabiendo que fuimos redimidos de vuestra vana, cosas malas, manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata. No fuimos salvos por eso. Entonces a continuación dice, en el 19, sino con sangre preciosa, como de un cordero, casa del cordero, sin tacha y sin mancha. Y esa es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, dice la palabra de Dios, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo está fresca en la cofaina. La sangre de Cristo no se ha coagulado. Sigue haciendo la obra para la cual el bendito Señor Jesucristo, desde que caminó hacia la cruz, derramó. Y allá en la cruz derramó hasta la última gota de su sangre. ¿Para qué? Para redimirnos a nosotros, para salvarnos a nosotros, para quitar de nosotros todas esas cosas negativas que pudimos haber recibido como una herencia. Entonces, aquí ve usted la casa del Cordero, la casa del Cordero. Cada principio de mes comemos al Cordero a través del pan que simboliza el cuerpo de Cristo, y a través del vino o el jugo de uva que simboliza la sangre de Cristo. Este mes de abril, Dios ha de darnos la revelación para pedirle al Señor que cómo lo vamos a hacer en cada uno de nuestros hogares. Entonces, luego de haber encontrado la casa del Cordero, por cierto que no es un orden cronológico, encontramos Betel. Entonces, esta es la palabra Betel, es casa de Dios, casa de Dios. Por eso le decía, aunque parezca un poco repetitivo, me he enfocado a hablar con las familias, porque la casa de Dios, el templo de Dios somos nosotros. Pero hoy, posiblemente nuestro hogar se ha constituido en casa de Dios, en donde estamos alabando, adorando, bendiciendo el nombre del Señor y sobre todo orando. ¿Cómo me gustaría que usted, que me está escuchando, me enviara algún video de cómo usted y sus hijos están viviendo esta situación, esta cuarentena, esto de quedarnos en nuestra casa? Pero el hecho de estar en nuestra casa no quiere decir que no podamos tener allá tiempos de alabanza, tiempos de adoración con nuestra familia, con nuestros hijos. Entonces, su casa se ha constituido hoy en casa de Dios. Entonces, en Génesis 12:7 dice, y el Señor se apareció a Abraham, no a Abraham, a Abraham. Aquí todavía no le habían cambiado el nombre. Y le dijo, oiga, a tu descendencia daré esta tierra. Ya estaba hablando de una tierra literal.
Pero hoy el Señor habla con nosotros y dice, a tu descendencia dará esta tierra, Canaán, la Canaán celestial. Entonces dice que cuando Dios le habló, de acuerdo a lo que dice la Escritura, entonces él edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido, que se le había revelado. ¿Cuánto nosotros deberíamos de anhelar hoy y siempre que el Señor se nos revele, que el Señor se nos manifieste, que el Señor se nos aparezca? Pero note, Abraham edificó ahí un altar. Entonces nosotros hoy en nuestra casa no estamos hablando de un altar con una mesa, no estamos hablando de eso, pero sí podemos edificar un altar de adoración, de oración a nuestro Señor allá en nuestro hogar. Y entonces dice en el 8, de ahí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel, ahí está Betel, casa de Dios, y plantó su tienda, su casa, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó ahí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Hoy estoy seguro que la mayoría de nosotros estamos clamando, estamos invocando el nombre del Señor para que Él tenga misericordia de su pueblo, de sus hijos, donde quiera que haya un hijo de Dios que lo ha reconocido como Salvador, que Dios tenga misericordia, porque esto que estamos viviendo es mundial y nosotros somos bendecidos del Señor, porque hermano, las cosas que están sucediendo en nuestro país no se pueden comparar con las cosas que están sucediendo en otros lugares. Claro, hay que considerar muchos aspectos, pero somos bendecidos. Entonces, ahora, fíjese bien que Abraham, edificó varios altares. El primero, allá cuando el Señor se le reveló. Luego, en este otro versículo, porque de ahí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel. Y dice, y edificó ahí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Entonces, qué lindo, porque Abraham, posteriormente llamado Abraham, edificó varios altares que tienen una connotación, un significado muy lindo para nosotros. Entonces, casa de Dios, de donde hay un altar de oración, un altar de adoración, un altar de alabanza, un altar de gozo, de alegría. Luego vamos a encontrar otro lugar que se llama Betesda. Y ese nombre quiere decir casa de gracia. Y entonces dice que era un estanque, en primer lugar, en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas. Tenía 5 pórticos. Se me hace que hoy prefigura los 5 ministerios. Y la connotación que tiene este texto es que ahí el Señor Jesús sanó a un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Entonces, ¿por qué? Porque es la casa de gracia. Es la casa de gracia. Y por gracia somos salvos. La gracia de Dios sobreabunda en tu vida. La gracia de Dios esté siempre en tu vida, en tu casa, con los tuyos. Porque por gracia somos salvos. Lo hemos dicho. Entonces, en Juan 5:5 dice, y estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Yo me imagino que aquel hombre le dijo, sí, quiero ser sano. Y el Señor lo sanó en un estanque en Jerusalén. Y es impresionante lo que dice porque estaba cerca de la puerta de las ovejas. Usted sabe que antes las ciudades eran amuralladas, es decir, no podía entrar cualquiera ahí, sino que tenía puertas.
Y en esta habían 12 puertas que Nehemías restauró o empezó a restaurar. Pero es interesante porque cerca de la puerta de las ovejas y tenía 5 pórticos. Y el número 5 a mí me habla de los 5 ministerios primarios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, de acuerdo a lo que dice la palabra en Efesios 4:11. Ahí lo puede usted encontrar. Entonces, quiere decir que en Bethesda hoy, que es casa de gracia, hay sanidad corporal, hay sanidad del alma, hay sanidad de la economía, bueno, hay sanidad de muchas cosas. De acuerdo a cómo va la situación, las cosas van a ir empeorando, pero yo estoy seguro que a nosotros, como hijos de Dios, no nos va a hacer falta nada, porque estamos en la casa de gracia, en la casa de la gracia, y ahí está el Señor. Ahí está el Señor, que Él es Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor, y nunca va a permitir Él que nos haga falta nada. Por eso es que debemos de tener un altar, repito, no un altar como lo conocemos, se conoce en todos lugares. No, es un perdón, es un altar interno. Y si todos tenemos ese altar interno, nuestra casa se puede convertir en una casa de gracia. Hoy Dios está dando la oportunidad a que seamos fortalecidos en la gracia, pidiéndole al Señor que seamos fortalecidos. Luego encontré Bet-Gamul, Bet-Gamul, B-E-T-G-A-M-U-L. Y entonces esto quiere decir casa de recompensa. Casa de recompensa. Nosotros estamos y seguimos a Dios, al Señor Jesucristo, no por lo que Él nos pueda dar. Lo seguimos porque Él nos ha dado vida. Lo seguimos por lo que Él es. Y Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Y en la palabra hay muchas promesas de todas las cosas que Él tiene para sus hijos. Es decir, recompensas. Por ejemplo, usted, hermano o hermana que sirve al Señor, cuando usted llegue allá, todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo, ya lo hemos explicado. Y ahí entonces va a estar escrito en los libros, en el libro de las obras, todo aquello que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo místico de Cristo, que hoy es la iglesia. Entonces, hay una casa de recompensa. Dios no se queda con nada. Todo lo que tú haces para Él, Él te lo recompensa de una manera maravillosa. Entonces, en Apocalipsis 2:10 dice, aplicándolo a lo que está pasando hoy, no temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo, que el Señor los reprenda, echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Claro, ese es un tema aparte de lo que estoy compartiendo. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de cárcel, no cárcel literales como las conocemos, sino cárceles de otra índole. Y tendréis tribulación por 10 días, pero al final es lo importante. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Usted sabe también que a la luz de la palabra hemos hablado de 7 coronas. Y aquí está hablando de que la fidelidad nos va a llevar a tener la corona de la vida, a obtener la corona de la vida. Parte de los galardones que Dios está preparando para nosotros allá en el cielo. Porque son muchos los galardones. Y el galardón
creemos nosotros más grande, es que seamos llevados de esta tierra sin ver muerte, sino arrebatados. Y si en dado caso nos alcanzara la muerte, tenemos promesa. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, que los que estén viviendo o vivientes, que sean vivos, van a ser arrebatados. Y en las nubes se van a juntar los que hubiesen muerto. Van a ser resucitados con un cuerpo diferente, transformado. Igual los que van a ser arrebatados. Entonces, la casa de recompensa es la casa que está ahí arriba. Aquí en la tierra, los padres de familia, muchas veces recompensamos a nuestros hijos. Recompensamos a nuestros hijos porque les hemos ministrado que deben alcanzar posiciones que tal vez nosotros no alcanzamos. Y cuando ellos o ellas lo alcanzan, los recompensamos de muchas maneras. Imagínense el Padre, Dios Todopoderoso, ¿cómo no ha de recompensarnos lo que hoy estamos haciendo en su obra? Por eso es que es bien importante el evangelismo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no será condenado. Y entonces, eso es típico de un cristiano que quiere vivir lo que Dios dice. Me recuerdo que cuando yo me convertí, la persona que me habló del Señor, me dijo, ella pues pensaba eso y me dice, yo, cada persona que traigo a los pies del Señor por su amor, he pensado y he creído que es una perla para mi corona, Eso era lo que ella pensaba. Entonces, la casa de la recompensa, Dios en su grande amor y misericordia nos va a recompensar. No lo sigamos por la recompensa. Sigámoslo a Él por lo que Él es, por su grandeza, por su poder, por su amor, por su misericordia, por tantas cosas que es Él y que nos ha trasladado a nosotros. Gloria a Dios. Luego encontramos otra palabra, otro lugar, porque todos son lugares, que se llama Bet Anán. Bet Anán. Anán, H-A-N-A-N. Anán, Bet Anán. Entonces, esta es casa de gracia. Casa de gracia. Y en la primera carta del apóstol Pedro, al capítulo 1, versículo 13, dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. El evangelio es de acción. El evangelio es de acción. El evangelio está vivo para la acción. Sed sobrios en espíritu. Entonces dice, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Aleluya. Entonces, ¿en quién tienes puesta tu esperanza? ¿En quién? Nosotros la debemos de tener puesta completamente en la gracia que se nos va a traer en la revelación de Jesucristo, cuando Él se manifieste poderosamente y llame a su amada para estar con Él por toda la eternidad. Lógicamente que va a ser un proceso que no sé cuánto tiempo va a tardar allá arriba, pero que la promesa está hecha, que se nos traerá en la revelación, en la manifestación, cuando Él venga, cuando lo podamos ver tal y como Él es. Ese debería de ser parte del anhelo de nuestro corazón. Luego encontramos otra palabra que es Bet Akerem, Akerem, H-A-Q-U-E-R-E-M, Bet Akerem. Y esto tiene una connotación muy grande para lo que pueda estar sucediendo en nuestras casas, porque esta es la casa del viñedo,
la casa del viñedo. Entonces yo empecé hablando del Salmo 118, 15. Y en el Salmo 118, 15 dice, voz de júbilo y de salvación, voz de alegría hay en la tienda de los justos, voz de gozo, voz de alabanza, voz de adoración. ¿Por qué? Porque hoy nuestra casa se ha constituido en la casa del viñedo. Y nosotros entendemos que Dios nos ha dado una viña que está prefigurada en la iglesia, pero también nos ha dado a los que tenemos una familia, nos ha dado nuestra propia viña. Por eso la mujer del Cantar de los Cantares decía claramente que ella había cuidado otras viñas, otras casas, y su propia viña no había cuidado. Entonces hoy nos está llamando el Señor a que cuidemos lo que Él nos ha dado, nuestra viña, nuestra viña. Y cuando usted mira en Isaías capítulo 5, del 1 en adelante, vamos a ver ahí, dice, cantaré ahora a mi amado el canto de mi amado acerca de su viña, cada uno de nosotros. Dice, mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Entonces vea, ¿qué es lo que Dios desea? Que demos buenas uvas, porque las uvas de ellas se saca el vino. Y el vino lo que produce es gozo, es alegría. Entonces una vez, de acuerdo a lo que dice la palabra, en cierta ocasión, los árboles querían nombrar rey. Tal vez si me ponen Jueces 9:12. Después los árboles dijeron a la vid, ven, tú reina sobre nosotros, a la vid, al viñedo. Y entonces, oiga lo que contestó la vid. Pero la vid les respondió, he de dejar mi mosto, mi vino, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ondear sobre los árboles. La viña, en sentido figurado, sabía lo que producía. Entonces ella no quiso reinar sobre todos los demás árboles, porque ella dijo, ¿cómo he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles? Entonces, ¿cómo nosotros hoy vamos a dejar el gozo, a dejar la alegría? Sí, estamos en situaciones adversas, pero es bien fácil alabar a Dios cuando todo está bien. Pero hoy más que nunca, nuestra casa se debe de convertir en una casa del viñedo. Allá todos dando un fruto agradable a Dios, dando buenas uvas para que de ella podamos extraer el vino que produce la alegría y el gozo del Señor. Luego encontré Bet-Pelet, P-E-L-T, Bet-Pelet. Y Bet-Pelet quiere decir casa del refugio. En lo que se han convertido hoy nuestros hogares, nuestras casas, casas de refugio. No podemos, hermano, arriesgarnos. No debemos arriesgarnos. No debemos arriesgar a nuestra familia. Usted me ve aquí en la iglesia, pero yo soy cuidadoso.
y le pido al Señor que me ayude, porque sé que usted necesita ser alimentado a través de ese pan, figura de la palabra, como lo necesito yo. A nosotros los ministros nos es impuesta necesidad de predicar la palabra. Y si callamos, las piedras pueden hablar por nosotros. Entonces, ¿en qué se han convertido nuestras casas? En casas de refugio. Allá estamos. Por eso le decía al principio, cuánto hemos anhelado tener una iglesia familiar, en donde todas nuestras familias se reúnan para alabar, glorificar el santo nombre del Señor. Y hoy lo estamos haciendo. Hoy sí puedo decir que tenemos una iglesia familiar. Y esperamos en el Señor que cuando esta situación pase, traigamos a nuestra mente y a nuestro corazón el hecho que no podemos vivir sin congregarnos. Porque usted sabe a la luz de la palabra que hay una costumbre, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque hoy seguramente anhelamos estar congregados. Hoy seguramente anhelamos la comunión de los santos. Hoy seguramente anhelamos abrazar, darle un saludo a nuestro hermano, a nuestra hermana. Hoy seguramente lo anhelamos, pero va a llegar el día en que lo vamos a poder hacer. Pero hoy tu casa se ha convertido en casa de refugio. Entonces en el Salmo 46:1 dice, para el director del coro, Salmo de los hijos de Coré, compuesto para Alamot, cántico, Dios es nuestro refugio, aleluya. Pero Dios está en tu casa y fortaleza. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero hoy el Señor ahí está en tu casa, ahí está el Señor, ahí está el Señor. Tienes una familia y ahí está el Señor. Yo sé que ahí está el Señor. Entonces, en Joel 3:16 encontramos otro texto relacionado con esto y dice, el Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz y tiemblan los cielos y la tierra, aleluya. Pero el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. El Señor es refugio para su pueblo. Él es nuestro refugio y fortaleza para los hijos de Israel. A través de Él estamos recibiendo las fuerzas necesarias para sobrellevar esta situación que ninguno de nosotros esperaba. Pero ahí encontramos refugio. Por eso es que nosotros debemos de refugiarnos bajo las alas de águila, así como la gallina también, como la gallina llamaba a sus polluelos y los ponía debajo de sus alas. Y el Señor Jesús en cierta ocasión, y yendo hacia la cruz del Calvario, hace alusión a eso, hablándole a unas mujeres que lloraban por él, y les dijo esto, que él quería cubrirlos, como la gallina cubre a sus polluelos, y les agrega, pero no quisiste. Ahora nosotros estamos bajo la cobertura del Señor. No podemos decir que no queremos estar bajo esa cobertura, porque para nosotros ha sido una gran bendición y seguirá siendo una gran bendición. Luego encontramos Bet-San, S-A-N. Y entonces esta es la casa del descanso. Pero hoy muchos y muchas, no se trata de vacaciones, no se trata de un descanso corporal de nuestras atribuciones como tal vez como empleados, como trabajadores. Hoy Dios nos está dando la oportunidad de reposar en Él,
Es un tiempo de reposo. No es un tiempo de descansar el cuerpo, sino es un tiempo de darle reposo al espíritu y al alma. Y el Señor le dijo un día a la gente, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces entendemos que no es un día específico, no es un día específico porque el Señor es Señor de todos los días, del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado y del domingo. Él es Señor de todos los días. Y todos los días nosotros podemos encontrar reposo en Él. Entonces, no es casa de descansar, no es casa de tirarnos en una hamaca y ahí vamos a descansar. No, es tiempo de darle reposo a nuestro espíritu y a nuestra alma a través de buscar la presencia de Dios. Entonces, en 2 de Corintios 7:5 encontramos otro texto precioso y dice, pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo. ¿Se da cuenta? No es ese el reposo que Dios tiene para nosotros. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo. Oiga, sino que nos vimos atribulados por todos lados. Por fuera conflictos, por dentro temores. Pero si usted reposa en el reposo de Dios, usted y yo no vamos a tener conflictos, no vamos a tener temores por dentro, sino que nuestra confianza va a estar puesta en Él, nuestra esperanza va a estar puesta en Él, y no va a haber nada que nos pueda atribular. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esta palabra, y fíjese que aquí está hablando el apóstol Pablo, el apóstol hermano que nos dejó 13 epístolas. Pues aún cuando llegamos a Macedonia, los macedonios eran unos hijos de Dios especiales. Nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo. Entonces ahí se muestra que cuando hablamos de reposo no estamos hablando de nuestro cuerpo. Estaba hablando de nuestra alma específicamente. ¿Por qué? Sino que nos vimos atribulados por todos lados. Por fuera, conflictos. Por dentro, y temores. ¿Y a dónde llegan los temores? Pues al alma. Por dentro. Los conflictos, pues pueden estar afuera. Pero óigame, los temores llegan al alma. Y son ocasiones que el enemigo aprovecha para hacernos pensar que no hay salida, que no hay esperanza. Pero usted y yo hemos puesto nuestra esperanza en el Dios Todopoderoso. Sigamos reposando en el Señor. Repito, no se trata de que usted se acueste en una hamaca que tal vez no tiene. No se trata de eso. Y a la luz de la palabra, vemos que no es un reposo corporal, sino que es un reposo espiritual, con la confianza puesta en aquel que nos llamó, con la confianza puesta en aquel que dio su vida por nosotros, con la confianza de aquel que un día dijo, yo te ayudo, no temas, yo te ayudo. Entonces, vea, nos vimos atribulados por todos lados. La situación prevaleciente, la economía. ¿Qué vamos a hacer? No se preocupe, Dios nos va a dar la salida. Repose en el Señor, repose su alma, repose su espíritu, no se alarme. Eso sí, seamos sabios, seamos prudentes, seamos sabios, pero no se alarme. Dios nos va a sacar de este agujero. En el nombre de Jesús lo creo y se lo ministro. Por último, hay muchas casas más, pero que no están
relacionadas con la bendición que Dios puso en mi mente y en mi corazón trasladarle a usted. Porque hoy más que nunca necesitamos ser bendecidos, bendecidos, bendecidos. Bendecidos en el espíritu, bendecidos en el alma, bendecidos en el cuerpo. Y eso es lo que Dios está haciendo. Entonces encontré Bet Tapúa, T-A-P-U-A, Tapúa, Bet Tapúa. Y eso es bien lindo porque es casa de manzanas, de manzana. Usted sabe que la tradición dice que allá en el huerto lo que Eva y Adán comieron fue manzana. Pero la Biblia no dice que era manzana. Lo que sí es cierto es que era un fruto codiciado, era un fruto agradable a los ojos, porque todo entra por los ojos, pero no era una manzana. Pero cuando vamos al libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo 8, versículo 5, ahí dice: ¿quién es esta que sube del desierto? Oiga, recostada sobre su amado. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Hoy nosotros podemos hacer como hacía el apóstol Juan. El apóstol Juan tenía un lugar que se le puede llamar así preferente, cuando se reunían los apóstoles, los discípulos con el Señor. Y usted lo puede ver porque nos lo prefiguran en muchos cuadros, que el apóstol Juan está cerca, a la par del Cristo de la gloria. Y dice la Biblia que él recostaba su cabeza sobre su pecho. Él oía el palpitar del corazón del Señor. Oiga, qué privilegio más hermoso. Y hoy la iglesia puede estar recostada sobre su amada, sobre su amado, perdón. En este desierto, por la fe, podemos recostarnos cerca del corazón del Señor para escucharlo y ser ministrados. Entonces dice: debajo del manzano te desperté. Aleluya. Está hablando con la iglesia. Ahí tu madre tuvo dolores de parto por ti. Ahí tuvo dolores de parto y te dio a luz. Entonces, aquí está hablando de una iglesia que constantemente está con dolores de parto, dando a luz ovejas, dando a luz nuevos convertidos, así como nosotros un día vinimos. Y la iglesia posiblemente experimentó dolores de parto, pero después vino el gozo, vino la alegría. Lo que sucede cuando usted, hermana, tuvo sus hijos. Entonces, para ampliar un poco esto, me fui a la Biblia, lenguaje sencillo, el mismo texto. Y esto dice similar, con otras palabras. Dice: alguien viene por el desierto. Fíjese bien, qué bendición, porque como hemos dicho, Dios no nos ha abandonado. Avanza recostada sobre el hombro de su amado. Es la iglesia. Alguien viene por el desierto, la llevará al desierto y ahí le hablaré a su corazón. Acuérdese usted lo que dice en Apocalipsis capítulo 12. Aquella mujer que prefigura a la iglesia, el Señor la llevó de último, después de todo lo que pasó, el Señor la llevó al desierto. Ahí tuvo que esperar el tiempo oportuno para ser levantada, prefigurando a la iglesia en un desierto, en el desierto. Entonces, alguien viene por el desierto. Aleluya. Avanza recostada sobre el hombro de su amada, de su amado. Recostada sobre el hombro
de nuestro Señor Jesús. Entonces dice, ¿quién podrá ser? Pregunta. Bajo un manzano te concibió tu madre y ahí mismo te dio a luz. Aleluya. Bajo ese mismo manzano te desperté. Oiga, al amor. Bajo ese mismo manzano te desperté al amor. Aleluya. Esto es maravilloso. Porque de tal manera nos ama el Señor. Con amor eterno te he amado. Por eso hoy te he ampliado mi misericordia, dice el Señor. No temas, hay misericordia. Bajo ese mismo manzano te desperté al amor. Por eso es que en otros textos de este mismo libro del Cantar de los Cantares, Dios le dice, prefigurando a la iglesia, sube aquí, amada mía, sube aquí. Hoy es tiempo de amores. Hoy es tiempo de amores para con el amado, a nuestro bendito Señor Jesús. Alguien viene por el desierto, es la iglesia. Avanza recostada sobre el hombre de su amado. Ay, hermano, qué bendición. Qué bendición ir en esas circunstancias con la confianza, con la seguridad, que no nos falta el amor de Dios. Entonces dice, ¿quién podrá ser? Entonces habla, el Señor dice, bajo un manzano te concibió tu madre, la iglesia. Y ahí mismo te dio a luz, aleluya. Bajo ese mismo manzano te desperté al amor, aleluya. Algo que debemos de pedirle al Señor es que el amor hacia el Señor no mengüe, no baje, sino que al contrario, aumente, aumente, aumente. Acuérdese usted, hermano y hermana, como Dios le habla a una iglesia. Era una iglesia excelente, era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que servía, probablemente una iglesia que evangelizaba. Y al final el Señor le dice, pero solo una cosa tengo contra ti. Solo una, no más. Has dejado tu primer amor. Y creo yo, en el nombre de Jesús, que este es un tiempo para que nosotros volvamos a nuestro primer amor. Aquel amor del principio cuando el Señor nos alcanzó. Prefigurado en un matrimonio, en un noviazgo. Aquel amor cuando hacíamos locuras. Hoy Dios nos está dando la oportunidad de volver a nuestro primer amor. En el nombre de Jesús. Para la gloria de su nombre. Porque si usted se da cuenta, bajo ese mismo manzano te desperté al amor. ¿Por qué vamos a ser llevados con el Señor? ¿Por lo que hemos hecho? No, no. Vamos a ser llevados con Él porque vamos a pedirle al Señor que nos permita llegar hasta el final. Y cuando lleguemos al final, no va a ser por nuestras obras, va a ser por el amor que Dios tiene hacia nosotros. Porque Él no nos llamó para dejarnos postrados en el desierto, sino que nos va a levantar con mano poderosa y hemos de estar con Él por toda la eternidad. Quiero en esta oportunidad una vez más, como dije al principio, aunque parezca repetitivo, bendecir su casa, bendecir su familia, bendecir su hogar, bendecir su economía. No temamos. Cuando se sienta agotado, cuando se sienta cansado o cansada, vayamos
y espiritualmente, recostémonos sobre el hombro de nuestro amado. Todas las promesas que Él nos ha hecho, las va a cumplir. Llevarnos con Él por siempre. Déjeme hacer una oración para finalizar esta pequeña palabra que Dios puso en mi corazón, recordando aquella enseñanza de los diferentes tipos de casa que hay cuando escudriñamos la Escritura. Padre bendito, Padre de amor, Padre de misericordia, esta noche estamos delante de ti. Yo sé, papito lindo, que hay muchos hogares que hoy por hoy están oyendo tu palabra por todos estos medios. Yo te quiero rogar, yo te quiero suplicar, Señor, que sus hogares se hayan convertido en casas de amor, en casas de misericordia, en casas de dulzura, en casas de manzano. En el nombre de Jesús, en casa de reposo, en casa de refugio, en casa de gracia y en casa de recompensa. En el nombre de Jesús, Señor, a través de la autoridad que tú me das, bendigo a los hijos e hijas de esta casa, pero también bendigo a todos nuestros hermanos de las diferentes iglesias que tú has permitido que se levante en este lugar. Bendice a cada hermano, a cada hermana que ha creído en ti y que hoy por hoy, como lo somos nosotros, no se pueden congregar. Enviamos bendición a sus hogares, a sus casas. Bendecimos a los consiervos, a los pastores que has levantado en este lugar, en cada una de esas iglesias. Bendecimos sus casas también. Las bendecimos en el nombre de Jesús. Por favor, Señor. Bendecimos a los amigos que se han sintonizado con nosotros. Señor, yo sé que tú vas a hacer cosas grandes y maravillosas. Hoy es un año de reconciliación. Y tú, hermano que me estás escuchando, quizá un día ejerciste la función de sacerdote en tu casa y probablemente no la has podido cumplir en los últimos tiempos. Pero Dios te está llamando. Dios te está llamando y te está diciendo que tu casa es una casa de bendición. Es una casa de gracia. Es una casa de recompensa. Una casa donde hay amor. Una casa de refugio. Una casa de reposo, como es esta casa, esta iglesia. En el nombre de Jesús, bendice, bendice, bendice. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor, por favor. Oh, bendito Rey, que esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, mi mente y en mi corazón, llegue, Señor, a muchas personas, a muchos hermanos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que tu palabra corra, Señor, a través de los diferentes medios que has dejado, Señor, para que haya una palabra de consolación, una palabra de amor, una palabra de bendición en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendice a los hermanos que me ayudan en esta bendición, Señor. Por favor, sus casas, sus familias, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Muchas gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.